y se puede observar que tanto el oxígeno como el monóxido se unen a la placa, en este caso una placa de metal. Entonces, en esta unión que se genera, el oxígeno que está de este lado, que se está adicionando, o bueno, en este caso el monóxido, extrae el oxígeno de la placa y entonces el otro oxígeno, según a lo que entendí en la literatura, se queda en la placa. Entonces es como que un sentido... Intercambio. Ajá, exactamente, un intercambio. El monóxido absorbe el oxígeno y otro oxígeno proviene, o sea, es decir, un oxígeno gaseoso se une a la placa. Entonces, yo entendí que es como oxígeno ADS, no sé si entendí, oxígeno absorbido o adicional. Absorbido, ¿sí? Absorbido, ajá. Ajá. Y otro mecanismo, a ver, pues, antes, tantito, sí, nada sí, más sí. déjanos eso. Este es el que, no recuerdo el nombre de la compañera que el día de ayer nos hablaba del catalizador de vehículos. Es muy importante, este proceso de catálisis, como ejemplo, es muy importante porque, como ustedes están observando, es aquel ejemplo que nos comentaba, no recuerdo quién de las jovencitas nos hacía ese comentario muy interesante de los catalizadores que se utilizan en los vehículos. Y precisamente es el ejemplo, y es muy famoso, así como el de Haber para la producción de amoníaco, que se convirtió en un parteaguas en la cuestión de la agricultura industrial, le pudiéramos llamar. Así, este mecanismo es muy famoso porque es un mecanismo utilizado en todos los vehículos, ¿verdad? En todos los automotores que nosotros utilizamos, todos los habitantes de este planeta, ¿no? Entonces sí se convirtió en un proceso catalítico importante, patentado y que respetó el nombre de los autores. Y es precisamente aquí donde se observa la transformación del monóxido de carbono a dióxido de carbono. Y ciertamente, como nos lo está comentando su compañero, es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Y por eso también durante ese proceso se tiene que utilizar oxígeno. O sea, el oxígeno se tiene que utilizar del oxígeno del medio ambiente para que ocurra este intercambio de oxígeno sobre la placa donde está el catalizador. ¿Quién es el catalizador aquí, Artemio? El catalizador en este caso, según a lo que leí, sería la Ajá, placa ajá, y el agente reductor ajá, sería el oxígeno. Entonces aquí ajá, lo que se busca es oxidar el monóxido a dióxido de carbono, en ajá. este caso. Pero tú investigaste o alguien tiene información acerca de la constitución de esta placa, o sea, ¿cuál es el catalizador de la placa? En mi caso yo estuve buscando y no encontré, o sea, hablaban ahora sí en forma como que de general, de hecho esto es Okay, un diagrama general. sí. Ujú. ¿Alguien más puede comentar algo? Que levante su manita o que abra su micrófono de si encontró quién es el catalizador de este proceso, porque queda de actividad esto, es muy interesante. ¿Quién quiere comentar algo al respecto? Bueno, yo encontré que el catalizador es el platino. Ajá, ¿quién lo Y había? hay otro, Ayer lo comentaste tú, ¿verdad, Caro? sí, sí era yo. Ya te reconocí la voz. Gracias, gracias. Así es. Dime más, Caro, dinos más. Bueno, es que hay otro, ayer dije que era el platino y el Ajá, paladio, pero ajá. pues también ayer investigué que cuando termina su vida útil, como que lo abren porque tiene otro componente que es muy caro, pero no recuerdo el otro nombre. Porque el más caro de ese es el platino. Ajá, pero hay otro, ahorita lo busco. Ok, pero sí, entonces, bueno, en lo que lo También busca tiene, Carolina, sí, sí, Alejandra. perdón, también tiene rodio y platino, por eso se lo roban mucho. Sí, era Sí, ese, es el rodio. Sí. pero creo que el platino es más caro que el rodio, ¿eh? No, no me acuerdo, pero sí son de los más caros, ok. Pero entonces nos vamos familiarizando a que son platino, paladio, níquel, rodio, vanadio, son de los que vamos a encontrar casi siempre como ejemplos de catalizadores heterogéneos. Muy bien, vamos bien. Continúa, Artemio, ahora sí, ya tienes el dato, Artemio, ¿sale? Ok, muchas gracias. Sí, de hecho este mismo diagrama en el archivo que yo encontré hablaba acerca de lo que había mencionado hace rato, que era el Ujú. mecanismo de Marsh Van Crever.
hablaba de más o menos y después de eso hacía mención de que el mecanismo de Langmuir-Hillerwood es muy parecido al otro y nada más había un diagrama, por eso ya no coloqué más y aquí está como... Perdón que interrumpa otra vez, ahí Sí, es donde yo les comentaba que es el diagrama general que yo les mostraba la sesión anterior, ¿no? Es adsorción, es reacción, ¿verdad? Es desorción, ¿no? Son las clásicas etapas en las que se lleva a cabo el proceso de catálisis heterogénea. Ok, por eso se repiten las figuras. Continuamos, Artemio. Uh-huh. Y ya después de eso me encontré con otro mecanismo en el mismo archivo que fui leyendo, que es el mecanismo de Haller-Reider. Este es diferente al otro, ¿por qué? Porque en este caso ustedes pueden observar que tanto el oxígeno como el monóxido, es decir, el hidrocarburo y el agente oxidante, bueno, el oxígeno, oxidante, que sería el oxígeno, se unen los dos a la placa. En el siguiente caso es diferente. Aquí únicamente el oxígeno se une a la placa y el monóxido se queda un tiempo en forma gaseosa. Aquí de hecho menciona el tiempo que es 10 por 10 a la menos 13 segundos. Entonces durante ese lapso, ya después de un ratito, como que se acerca a la placa y se lleva el oxígeno. Entonces aquí el único que interactúa con la placa directamente es el oxígeno. Y el monóxido, pues lo único que hace es de que ya se debilitó el oxígeno de la placa, pues me lo llevo, ¿no? Y hay como un intercambio, o sea, es lo mismo, nada más es que en esta situación el oxígeno es el que se va a unir a la placa y el monóxido no. Ok, aprovechando este ejemplo, es por ello que en alguno de los diapositivas que yo espero que hayan visto, se habla de dos procesos, quimiadsorción y fisiadsorción. En este caso, por ejemplo, el CO2, ¿verdad? Que es el que permanece, digamos, en el estado gaseoso, por decirlo así, se le llama que está nada más fisiabsorbido, ¿no? En cambio, el oxígeno sí tiene una interacción con la superficie y a ese, para diferenciarlo, se le conoce como el elemento que se quimioabsorbió. Por eso hablamos de fisiabsorción y quimiabsorción, para que nos ubiquemos en ese diagrama. Y esa es la diferencia, que no obligatoriamente las dos especies van a quedar sobre la superficie o van a interaccionar sobre la absorción, van a quedar absorbidas sobre la superficie. Muchas veces solo una, y esto facilita ese anclaje, esa absorción, facilita la reacción con el siguiente reactivo, que en este caso quedó en la fase, digamos, gaseosa. Sí, ok. No sé si gusta, comparto el archivo de mi compañera Caro de una vez. Sí, a ver, Caro, si eres tan amable. Bueno, pues ya encontré... Perdón, tantito. ¿Puedes hacerlo más grande, por favor, Artemio? Sí. Ahí está. Muy bien, ahora sí, gracias. Ok, bueno, esto es la reacción de etileno más hidrógeno para formar etano. Y el catalizador es el níquel. Bueno, en la primera parte, en la letra A, podemos observar que el hidrógeno se absorbe en la superficie, rompiendo los enlaces hidrógeno-hidrógeno y formando enlaces níquel-hidrógeno. Después, el etileno se absorbe en la superficie, rompiendo el enlace pi y formando enlaces níquel-carbono. Después, los átomos se difunden a través de la superficie y forman nuevos enlaces, carbono-hidrógeno. Y finalmente, las moléculas del etano escapan de la superficie del níquel, ya que no son fuertemente atraídas por el níquel. Ese es un ejemplo de catálisis heterogénea. Ok, sí. ¿Cómo se denomina a la primera etapa? Recordando las etapas del mecanismo. Esta etapa. ¿Qué es lo que ocurre? Tú nos lo explicaste. ¿Qué ocurre, dijiste, en la primera etapa? El hidrógeno se absorbe en la superficie. Okay. Por lo tanto, la primera etapa se llama adsorción, ¿no? Esta es la famosísima etapa de tan solo adsorción. Es aquí donde, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros que están quedándose absorbidos, se absorben en la superficie del catalizador.
Luego, en la siguiente reacción, ¿qué ocurre, Caro? Bueno, en la siguiente reacción lo que Ajá, sucede es que el etileno se absorbe en la superficie rompiendo el enlace pi y formando ahora los enlaces níquel-carbono. perfecto. Entonces, aquí continúa todavía el proceso, ya es una mezcla de adsorción y propiamente la reacción química. Empieza la deslocalización de electrones, ¿no? Aquí ya empezamos a ver la deslocalización de electrones, ¿ok? ¿Qué ocurre en la etapa C? Ok, dice que los átomos se difunden a través de la superficie y forman nuevos enlaces carbono-hidrógeno cuando chocan. Correcto, aquí ya tenemos propiamente la reacción. Aquí ya tenemos netamente la reacción química. Perfecto. ¿Y luego? Y luego las moléculas del etano se escapan de la superficie del níquel porque no son fuertemente atraídas por el níquel. Aquí como ya cambiaron sus propiedades físico-químicas, ahora ya no hay esa capacidad de adhesión en esa superficie y por lo tanto a esta etapa le llamamos desorción, ¿no? Así como la Eso es. primera fue absorción, la última es desorción, que son las etapas clásicas en las que ocurre una reacción química. Muy bonito el ejemplo, muy bien explicado. Espero que vaya quedando claro para todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Así es como lo que nosotros, ¿se acuerdan ustedes que en sus cursos de química orgánica muchas veces nada más se mencionaba, ¿no? Platino, paladio, níquel como catalizador? No sé si quiero que traigan a su mente esas ocasiones en que hicieron varios ejemplos de desarrollos de estas reacciones. Y bueno, aquí estamos viendo ya de manera puntual cómo ocurriría cuando el platino, paladio, níquel están utilizándose como un catalizador heterogéneo y cómo es que ocurriría la deslocalización de electrones. ¿Ok? Muy bien el ejemplo, Caro. Gracias. ¿Ok? ¿Tenías otro que mostrarnos, Caro? Más abajo, Artemio, Ajá. es la misma que mostró Artemio, solamente pues que aquí está la imagen, ¿no? Ahí se- La que mostró Artemio, ¿no? Ajá, sí, es Ok, la misma. muy bien, coméntanos. Bueno, lo que sucede pues aquí es que en superficies metálicas, como están en presencia de monóxido de carbono y oxígeno, las moléculas de monóxido de carbono se absorben en la superficie del metal y pues estas migran libremente sobre ella. Cuando dos moléculas de monóxido de carbono del mismo alineamiento de extremo a extremo se absorben de una al lado de la otra, se alinean perfectamente para la próxima colisión con una molécula de oxígeno y la reacción procede rápidamente desde allí. El papel del platino es organizar y alinear las moléculas de monóxido de carbono para que no se requieran colisiones improbables de fase gaseosa a tres cuerpos. ¿Correcto? Nuevamente se observa muy bien, ¿no? La interacción que hay con los reactantes y el catalizador. Muy interesante. Ok, Caro, es otro ejemplo de catálisis heterogénea. Muy bien. ¿Vas a mostrarnos otro? Bueno, hay un ejemplo. ¿Perdón? Sí, sí, está bien. Tengo otro. Ok. Sí, le puedes bajar aquí. Ok, ahí Ujú. está el otro. Creo que no se observa muy bien. Pero bueno, en el inciso A lo que sucede, perdón, es que el hidrógeno y el eteno se absorben en la superficie del metal, donando la densidad de electrones en los orbitales vacíos en los átomos del metal del catalizador. Ujú. Y después los átomos de hidrógeno, que son radicales, interactúan con la densidad electrónica en el doble enlace eteno y se unen con los átomos de carbono. Y finalmente el producto etano se desabsorbe, Se desorbe. Ajá. perdón, se desorbe Ujú. de la superficie del catalizador. Correcto, muy interesante, ¿ok? Ahí estamos, y por eso se observa mucho esto, ¿no? Y una de las clasificaciones que tal vez por ahí dice Guadalupe nos va a mostrar, uno de los usos es precisamente la hidrogenación o deshidrogenación de sustancias, ¿no? Y en el área de alimentos es muy útil, o en el área industrial en general para evitar, pues, para lograr la hidrogenación de aceites, ¿no? De cualquier tipo, ya sea de naturaleza orgánica o inorgánica. Muy bien. Gracias, Caro. Gracias. Ok.
Muy bien, ahora sí, Guadalupe, si eres tan amable de mostrarnos. Sí, profe, a ver, creo que ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Ya, ya, nada más hazla un poquito más grande. ¿Y se ve bien? Ya, ok. Ok. Bueno, ya ven que ayer nos mencionaba la profe acerca de que los procesos o las catálisis se utilizaban en el área industrial. Entonces, me llamó mucho, o sea, me surgió la duda como para ver en qué ejemplos, y yo encontré estos para la catálisis heterogénea. Por ejemplo, tenemos la hidrogenación de aceites vegetales y tenemos el catalizador que es el níquel. Lo que mencionaba Caro, que en la hidrogenación de lances con carbono, en este caso serían los alquenos, y también nos presentan los catalizadores, y así un montón de ejemplos que podemos observar. Igual, ya ven que nos decía la profe que se necesitaba de una base. Y en este caso, ya ven que está la producción y aquí utilizan la alumina. Entonces, bueno, algunos de los ejemplos que encontré era, ya ven que Caro había explicado sobre la hidrogenación de los alquenos. También la encontré, pero con el mecanismo de Honeyund-Polanyi. Él igual tiene 4 etapas. Nos muestra la superficie catalítica, la disociación de la molécula de hidrógeno en la superficie, como vemos en la imagen, la adición reversible de los átomos de hidrógeno, como se observan aquí, y también la adición, bueno, él lo va explicando como que en más pasitos, porque también menciona pues la adición del segundo átomo de hidrógeno, pero con lo que explicó Artemio anteriormente, como que ya me quedó claro, porque si se dan cuenta, pues aquí nos presentan la absorción del hidrógeno. En la siguiente está la disociación de la molécula. Y en esta imagen, bueno, yo entiendo, no sé si estoy bien, se encuentra la reacción entre las moléculas que se absorbieron, porque si se dan cuenta, pues las flechitas nos especifican. Y al final ya nos da la desorción, o como había mencionado, profe. Sí, desorción. Ajá, Desorción. sí, entonces, pues con eso y con las imágenes ya queda un poco más claro y sí se sigue el mecanismo. Y en lo que mencionaba mi compañero Carlos, era esto. Aquí tengo una imagen más explicadita, ahorita se los presento, que decía que uno de los catalizadores más empleados para convertir alquinos en alquenos es el denominado catalizador de Linda. Y como habían mencionado, la profe sí tiene un tratamiento especial, porque este catalizador se va a preparar con paladio sobre sulfato de bario y añadiendo acetato de plomo y quinoleína. Entonces, ese tratamiento va a desactivar parcialmente el catalizador y ya va a permitir, como observamos aquí, la transformación de un alquino a un alqueno. Y pues aquí ya lo explica en donde está el paladio envenenado parcialmente y cómo se lleva a cabo. Ya. Ahora sí ya lo vi bien. Sí, se está refiriendo, ya entendí, es que este es un catalizador muy particular y generalmente, insisto, si tuvieron oportunidad de ver las diapositivas, de las sustancias que se consideran como venenos generales, o sea, en general, como venenos de catalizadores, pues son sustancias como azufre, como mercurio, como plomo, son los que se caracterizan por tener un efecto muy dañino sobre en general cualquiera de los catalizadores. Por eso en este caso, y sí, es como yo les comentaba, por eso hace rato les decía envenenado entre comillas, porque el texto incluso lo está comentando, lo cita como parcialmente envenenado. Es decir, que lo que se está buscando con el tratamiento con sulfato de bario
y con el acetato de plomo tal vez, ¿no? Que es lo que se dice ahí, que es acetato de plomo y quinoleína, donde la quinoleína pudiera entonces de algún modo mitigar o disminuir la actividad altamente reactiva del paladio para que pueda ocurrir, porque si ustedes se dan cuenta, este es un proceso de hidrogenación. Bueno, en el caso estamos pasando pues de un alquino a un alqueno. Si el paladio o el platino estuviesen completamente activos, la hidrogenación continuaría y no terminaría en alqueno, sino terminaría en un alcano. Entonces, para poder disminuir esa reactividad, en este caso del paladio, es que se está buscando parcialmente envenenarlo, para que la reacción únicamente lo lleve hasta la formación de un alqueno y no continúe la hidrogenación hasta llevarlo a un alcano. Sí, así es. De hecho, había un video, no recuerdo bien si era uno de los links que nos había pasado, en donde decía que muchos consideran como el envenenamiento pues algo negativo, porque disminuye la vida útil del catalizador. Sin embargo, nos mostraban un ejemplo específico que era esto, la producción de alqueno a partir de un alquino, en donde decía que también se le daba un uso industrial. Sí, claro. Ajá. Ajá. Entonces, sí. me di a la tarea de como que buscarlo, porque igual me dio la duda de que si disminuía la vida útil del catalizador, pues cómo era que lo utilizaban. Sí, aunque no se está, bueno, sí, quizás, bueno, en este caso el efecto que se está buscando es particularmente mitigar la reactividad del platino, bueno, del paladio, porque puede ser platino o paladio, pero esto es con la finalidad de no permitir que la hidrogenación continúe y dejarlo nada más de alquino en alqueno, ¿no? Que muchas veces por alguna razón comercial resulte deseable el producto nada más con el doble enlace y no dejarlo hasta un alcano, ¿no? Sí, así es. Ok, entonces sí, nos estamos refiriendo a un envenenamiento parcial, no precisa, para que quede claro pues que no nos estamos refiriendo a un envenenamiento en el cual la actividad del catalizador se vea totalmente mitigada, ¿no? Porque entonces por eso en esa condición es cuando hablamos de envenenamiento. El término que están utilizando, y es como yo les decía hace rato, es envenenamiento entre comillas, que aquí le están llamando un envenenamiento parcial. Sí. Ok. Y bueno, aquí también había puesto una imagen. Aquí había encontrado el proceso de Haber-Bosch. El famosísimo, ajá. Ajá. Bueno, pero por si alguno de mis compañeros también lo encontró, para que también tenga su participación. Y en las catálisis homogéneas, yo encontré pues cómo presenta también impactos en la atmósfera. Por ejemplo, en esta segunda imagen nos dice que hay pues el cloro, ya ven que se encuentra en los FC, en los aerosoles, en los aparatos de refrigeración, en las espumas aislantes. Entonces, se va a destruir el ozono, pero el cloro se mantiene al final de las reacciones, porque nos decía que es un catalizador que acelera la reacción. Esto en una catálisis homogénea. Entonces, vemos aquí cómo están las etapas en donde tenemos el cloro, el ozono se une, pues hacen las rupturas. Y al final, bueno, aquí me gustó mucho esta imagen porque si se dan cuenta nos especifica cómo el cloro se encuentra al inicio y al final pues nuevamente se vuelve a obtener. Entonces, pues no sé si está confuso o... No, muy claro, creo que es muy Ajá, es claro, algo ¿no? muy claro. También a mí me gustó mucho porque pues traía como las moléculas. Sí. Igual. Y ahí se ve claramente, ¿no? La formación del intermediario. La formación del intermediario, que es lo que precisamente tanto aparece como vuelve después a ser consumido, y ahí entendemos eso de a qué se refiere ese famoso intermediario altamente reactivo, que nos lo estamos imaginando, que requirió de una menor energía de activación para formarse,
y eso es lo que a nosotros nos hace entender de por qué se disminuye la energía de activación y por ende aumenta la velocidad de la reacción. Este ejemplo que tú nos estás mostrando es un ejemplo pues muy importante en la calidad del medio ambiente, ¿no? Sí, sí, profe, porque igual ya ve que hubo una época en donde sonó mucho lo de la capa de ozono. Ajá. Entonces, todo esto, pues igual en las investigaciones, aquí está con el monóxido de nitrógeno, que también actúa como Así es, para acelerar la reacción. así es. Ajá. Ajá. Y Y pues estos son los famosos gases que son los que nos están ocasionando esa destrucción, ¿no? Ahí tenemos sí, ejemplos claros para que en alguna ocasión podamos hablar de ellos con elementos de juicio muy importantes y hablar pues de ese deterioro a causa de todos los aerosoles y de todo lo que nosotros enviamos al medio ambiente, ¿no? sí, profe. Y esa sería mi aportación. Muchas gracias, Guadalupe. Entonces espero tus archivos, el de Artemio, el de Carolina y el tuyo, para que son tomados en cuenta el día de hoy. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, muy bien. ¿Quién seguía, por favor? Me Mm, parece que seguía Guillermo, ¿verdad? Ajá, Y voy a luego presentar. Alejandra. Ok. Ah, no, creo que Raúl, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. ¿Quién sigue, por favor? Sí, yo Ah, maestra, ok, estoy buscando el archivo, no lo ok. encuentro. Raúl ya tendrá su archivo a la mano en lo Eh, que... no es un archivo como tal, pero ya tengo lo que voy a A ver, en decir. lo que Guillermo lo ubica, por favor. Vamos. Sí, Ahorita voy. regresamos con Guillermo. A ver, Raúl. Sí, Eh, profe, gracias. Empezando con que no sabía que debía hacer un archivo, o sea, todo mi tarea la estaba haciendo en mi libreta y luego intenté acomodar unas diapos que no me gustó, entonces decidí exponerlo así. No sé si hay algún problema. No hay problema, tú continúa. Ok. Ok, lo que voy a exponer es con respecto a las reacciones con catalizadores heterogéneos. Mm. Decidí buscarlo en este libro porque me ha sacado de muchos apuros y se me hace un libro muy bonito, Ah, el John mira qué McMurray. bien. Entonces, buscando, encontré la hidrogenación de los alquenos, que da Mm, como resultados a los alcanos. Esta hidrogenación se ven dos, ¿cómo se podría llamar? Dos catalizadores, que son el ujú, platino y el paladio. Hasta el sí. momento, nuestros compañeros han estado exponiendo bastante sobre ellos, o al menos yo. El platino se encuentra en forma de dióxido de platino y este catalizador se le conoce como el catalizador de Adams, en honor a quien lo descubrió. Algo que se me hizo muy interesante de lo que voy a decir a continuación es cómo lo presentan. En este caso, se logra ver que la hidrogenación del 1,2-dimetilciclohexeno produce cis 1,2-dimetilciclohexano. Este sí es lo que más se me hizo interesante. ¿Por qué? Bueno, resulta que en estas reacciones catalizadas por estos catalizadores, valga la redundancia, siempre van a producir un tipo de producto, digámoslo así, que es en configuración cis. ¿Por qué? Porque se adicionan en forma sin. ¿Esto qué quiere decir? Que se adicionan de una sola cara. Aquí en esta imagen se puede explicar. Primero, sucede lo que ya se expuso, de que existe una absorción del hidrógeno sobre la placa del catalizador. Una vez existiendo la absorción, el alqueno igualmente se absorbe en esta placa, de tal forma que existe una reacción y el hidrógeno se añade a uno de los carbonos, como se puede ver aquí. No sé si se logra ver Sí, bien. ahí está muy bien el tamaño. Ok, perfecto. Entonces, una vez añadido a uno de los carbonos, posteriormente se añade a otro y luego existe una desorción ya del producto, que en este caso sería etano. Entonces, algo que yo recuerdo que usted había pedido era que
investigáramos sobre qué soporte se utiliza. encontraba. Ajá, Ujú. efectivamente. Entonces, aquí en este primer párrafo dice que utilizan carbón vegetal para el paladio, pero Carbón no, activado. Ajá. ajá, pero no específica para platino. Entonces decidí investigar más y me encontré con esta tesis que dice catalizadores de platino, carbón, estructura y propiedades catalíticas para la hidrogenación del dióxido de carbono. Y luego, en un apartado de esta tesis viene de por qué el carbón se utiliza Como soporte. como soporte. Y resulta que este carbón es muy maleable en el aspecto de que su porosidad se puede controlar. Exactamente. Exacto. Entonces, cuando uno vuelve más poroso al carbono que contiene al catalizador, gracias, hace que haya mayor superficie de contacto y esta a su vez pues incremente más lo que, incremente La mayor, absorción. ajá, efectivamente, esa sería una ventaja. La otra es que esta superficie del carbono también es maleable, pero no solamente físicamente, sino que químicamente. ¿Cómo es eso? Bueno, en la superficie de este soporte se pueden añadir grupos funcionales, de tal forma que se quiera obtener ¿cómo se llama? Otros productos, dependiendo del fin en cuestión. Y la última ventaja que se menciona acá es de que el carbono pues es poco interactivo con los metales pesados. Es Y inerte. esto, ajá, Químicamente inerte. efectivamente, y esto es bueno porque no afecta en sí al catalizador que se encuentra dentro. Y creo que sería todo de mi aportación. Muy bien, muchas gracias. Interesante también la aportación. Vean ustedes, muy interesante. Ok, gracias, Raúl. Guillermo, ¿ya encontraste tu archivo? Sí, profa. Lo tuve que hacer en un Word, a ver si así ya me parece. A ver, Que ok. supongo que ya. Ajá, efectivamente. Profe, Mande. este archivo se tenía que enviar como tal en algo, lo que pasa es que yo lo tengo en mi compu y yo ahorita ando en teléfono. O sea, si se tenía que enviar en... Sí, es que no me lo que pasa es que ustedes, la aportación de ustedes es interesante, es únicamente para tenerlo como evidencia. Puede ser ahorita o al rato, como tú gustes, no es urgente, pues. Ah, bueno, está bien, sí, Ya es que yo tomé no... tus nombres, ya tomé los nombres, pero sí, pues para tener la evidencia de la participación con la que cada uno de ustedes lo hizo el día de hoy. ¿Sale? Ok, sí, sí, que gracias. Ok, continuamos. Sí. Bueno, esta ya es una catálisis homogénea ¿Lo que haces un se poquito llama más grande, por favor, más grande. Guillermo? Sí, Ok. por favor. Bueno, voy a ir Ahí así está, por ahí está, que se ahí me está, aproxime listo, mejor. listo, Ajá. listo. El proceso se llama Wacker y se usa para oxidar el etileno a acetaldehído. Bueno, lo que se hace aquí es que la reacción se lleva a cabo en una solución acuosa que contiene cloruro de paladio y cloruro cúprico, ¿no? Y la especie catalítica va a ser el ion paladio. Entonces, Ajá. ahí describe 4 etapas. La primera es la que estamos viendo, que es donde el cloruro de paladio va a oxidar al etileno, por lo tanto este se va a reducir a 0. Entonces, en la reacción 2, la etapa 2, lo que se busca es generar nuevamente el paladio, por lo cual se tiene que introducir esa etapa. En esta, nuevamente, el compuesto que va a oxidar, entonces lo que va a hacer es que va a tomar un cloro del cloruro cúprico generando cloruro cuproso. Sin embargo, la presencia del cloruro cúprico también va a tener efectos catalíticos sobre el etileno, lo que va a generar la siguiente etapa, que es la 3. En esta, lo que se busca es generar el cloruro cúprico en presencia del ácido clorhídrico.
y eso va a formar la etapa 4. Y la reacción global es esta. Lo que yo entendí es que básicamente esta reacción global es como la primera, ¿no? Ah, por cierto, se me olvidó mencionar que usted mencionó que en estas de reacciones homogéneas se involucra un intermediario. Ajá. Y aquí el que va a formar, va a funcionar como intermediario es el complejo de paladio con el etileno, que ocurre en la reacción 1. Entonces, como le decía, lo que yo entendí es que como que en cada etapa tiene su contra, ¿no? Por ejemplo, que se tiene que volver a generar el paladio. Entonces ya se introduce la 2. No sé si Ajá. me estoy dando a entender. Sí. Ajá. Ok. Pues creo que eso sería todo. De hecho, ahora que tú tienes este ejemplo en el que se observan las etapas de una reacción, no sé si alguno de ustedes, al estar buscando información, halló gráficos, a ver si traen a su memoria gráficos, en donde cuando comparan el perfil catalítico de una reacción, dicen un perfil catalítico de una reacción sin catalizador, y lo comparan con un perfil catalítico con catalizador y dentro colocan como varias crestitas. No sé si lo vieron así, dicen a veces 2 o 3 crestas energéticas, me refiero a crestas energéticas, que dicen, bueno, ¿y esto por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué no todos los textos o todos los ejemplos mencionan la gráfica sin catalizador y dentro de ella, pero más chaparrita, una gráfica con catalizador? ¿Por qué algunos libros lo hacen así como varios crestitas, ¿no? Y la razón es porque lo que están tratando de explicar es que la reacción va a ocurrir, bueno, en el ejemplo que tú nos estás mostrando, va a ocurrir en diferentes etapas. Y cada etapa es una reacción, es una etapa, ¿se acuerdan? Cuando le llamamos los pasos elementales de una reacción y dices, bueno, es que esta reacción no va a ocurrir en una sola etapa. En este caso nos estás mostrando las etapas particulares de los pasos elementales y cada una de ellas requiere de una energía de activación para que ocurra el paso elemental 1, para que ocurra el paso elemental 2, para que ocurra el paso elemental 3. Por eso es que en algunos ejemplos las gráficas energéticas, cuando dicen con catalizador, aparecen como 2 o 3, ¿no? Como crestas energéticas y uno dice, bueno, pero ¿por qué así el dibujo? Insisto, porque lo que están tratando de representar es que esa reacción a la que están haciendo alusión está ocurriendo en 2 o 3 o 4 pasos elementales. Como siempre ustedes saben que la etapa más lenta es la que va a gobernar la velocidad global de la reacción. En este caso, tú nos estás dando un ejemplo de una reacción citándonos cada uno de los pasos elementales que nos llevó a la reacción global que tú estás resumiendo, me parece que al final de la diapositiva, ¿no? Ajá. Ok. En este caso, entonces, tú ve qué interesante. En este caso, el catalizador es un catalizador homogéneo y es un catalizador que está participando en el mecanismo de reacción y se está formando uno e incluso se pueden formar uno o más intermediarios de la reacción para que se llegue hasta la etapa final que ya genera el producto de interés, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? ¿Tienes algún otro ejemplo? ¿O ese es el que nos ibas a mostrar? Es el único que nos ibas a mostrar, Ese Guillermo. es el que nos quería mostrar, sí. Ok, muy bien, Guillermo. Gracias. Gracias, Guillermo, por el ejemplo. Ok. Alejandra. ¿Sí, Daisy? Ay, voy, profe. Sí, mientras, ¿cuál es tu pregunta, Daisy? En dado caso, disculpe, primeramente yo encontré un ejemplo, no sé si podría pasar después de Ale o no sé después de quién. Ajá,
Encontré un ejemplo donde tengo una reacción y nos da dos tipos de reacciones, una con mayor posibilidad que se realice y la otra con menor posibilidad a partir del catalizador. Ajá. Que es, no sé si otra vez trayendo ese ejemplo, eso que tú estás mencionando a nuestra memoria, es por eso que cuando nosotros en nuestros cursos de química orgánica y después de desarrollar el mecanismo decíamos, bueno, es probable, la mayor probabilidad es que se obtenga ¿no? En este porcentaje y en menos porcentaje. Ya la experiencia, a veces incluso ya de ese tipo de reacciones nos están indicando cuál es la mayor probabilidad de la formación de un determinado producto, ¿no? Ok, ahorita lo vemos, Daisy. Sí, Ale. Buenos días, profe. ¿Sí se escucha bien mi Sí, audio? perfecto, perfecto. Ok, buenos días a todos. Pues yo estoy investigando más sobre los catalizadores, cómo se aplican en el área industrial, porque es bastante bonito el que para poder aumentar la velocidad de reacción, para poder hacer algo más rápido, se utilizan catalizadores, pero ¿en qué industrias o cómo o en dónde? Y realmente es un proceso bastante bonito, ahorita se los voy a explicar. Empecé con una pequeña introducción en que los catalizadores industriales se utilizan para producir millones de toneladas de producto, que son los utilizados en la síntesis de amoníaco o de ácido sulfúrico. En la primera imagen se utiliza como catalizador el F, el hierro, Al2, O3, K2O. Ok, se los voy a explicar el proceso. Esto entra el aire seco. Esto se le llama furnace, es horno. Entonces, entra el sulfuro al horno junto con el aire seco. Pasa por un tubo ya dividido el dióxido de azufre más el oxígeno molecular. Pasa por este tubo hasta este convertidor, en donde aquí se encuentra ya el catalizador, que es el vanadio, el óxido de vanadio, perdón, como el catalizador. Entra aquí el dióxido de azufre a 450 grados Celsius. Ya calentándolo, pasa por otro tubo hasta hasta este lugar donde está el concentrado de ácido, entre el concentrado de ácido sulfúrico, sale el gas restante y pasa de nuevo por un óleo, un absorbor, entra agua y finalmente sale el ácido sulfúrico como H2SO4. De esta manera se obtiene en la industria el ácido sulfúrico. Ahora, la otra imagen que les quiero mostrar está aún más bonita. A ver, no se ve todo. ¡Ah! Ahí es que no se ve. A ver. Ahí está. Ok. Entonces, aquí va a entrar el nitrógeno molecular o el hidrógeno molecular. Va a entrar hacia un compresor, va a pasar por un compresor y luego por un tubo entra un reactor en donde está las camas de catalizador, donde entran los gases precalentados por el mismo calor que genera la reacción. Recuerden que las reacciones pueden ser exotérmicas o endotérmicas. En este caso son exotérmicas. Entonces, este reactor tiene un header para calentar. Es un calentador. Sí, es un calentador. Una resistencia. Así es, en donde la cama de catalizador es pentaóxido de divanadio. Entonces, ya calentado, sube por un tubo hasta este intercambiador de calor, sale de aquí del reactor sale como amoníaco sin reaccionar y lo recicla el nitrógeno molecular e hidrógeno molecular, pasa por el reactor
para recircularlo y ya sale de este mismo hacia un condensador, donde recuerden que un condensador tiene que entrar agua fría y salir agua caliente. Saliendo de este tubo entra un compresor para nuevamente ser reciclado y de esta manera en una unidad de refrigeración obtenemos lo que es el amoníaco. De esta manera se utiliza en la industria para sacar toneladas. Ahora, me gustaría también mostrarles lo que son las catálisis. Nada más te subes tantito para nada más ubicarnos, porque aquí quisiéramos que recordáramos, aquí tenemos el primer ejemplo que nos estás mostrando es la producción de ácido sulfúrico. ¿Ok? Nada más para aclarar, porque la confusión estuvo en que el ácido sulfúrico, en el ácido sulfúrico, el catalizador es el vanadio, ¿no? En este caso se utiliza como pentaóxido de divanadio, ¿no? ¿Ok? Y en el segundo, que es el proceso para la síntesis de amoníaco, el famosísimo proceso Haber, para la producción de amoníaco, el catalizador es el fierro. Y tú aquí arriba nos muestras cómo el fierro está para que pueda ser utilizado como catalizador. Si te subes tantito, se está mostrando el catalizador en forma de, dice aquí, es una mezcla de fierro, alúmina y monóxido de dipotasio. Entonces, en este caso, ojo, el alúmina, que es la que se observa aquí en medio, fierro, luego alúmina, la alúmina es el soporte y el potasio es el activador de la reacción. Entonces, juntos son los que ya forman el catalizador heterogéneo, ¿no? Entonces, ahí estamos observando un ejemplo en donde el fierro es el catalizador, la alúmina es el soporte y el potasio es el activador de la reacción para que esta todavía se conduzca a mucho mayor velocidad. Nada más para aclararlo, ¿no? ¿Ok? Esta figura que tú tienes aquí abajo, la del proceso de amoníaco, se podría, y me parecería una actividad bonita, fusionarla con el mecanismo de reacción que nos mostraba, me parece que Artemio fue el que nos mostró el proceso Haber, y aquella figura que yo les puse en una diapositiva donde se veía en mucho mayor tamaño qué es lo que va ocurriendo en cada etapa de la reacción, y creo que juntas nos podrían dar la visión completa, porque tendríamos el mecanismo, las etapas de la absorción, desorción y una vista como tú la tienes con equipos, y ya con eso tendríamos que la visión completa del proceso de catálisis para la formación de amoníaco. Así ya lo tendríamos muy completo el ejemplo, ¿vale? ¿Ok? Sí, de hecho sería algo bastante bonito. Sí, para que se pudiera ver completo. Ok, vámonos entonces a tus ejemplos de catálisis homogénea. Ok, igual esto es a nivel industrial, pero aquí los catalizadores son ácidos y bases. Aquí están, no, desgraciadamente no encontré cuáles son los reactantes, entonces aquí nada más pone cuál es el producto y cuál es el catalizador, o sea, el nombre reactante, pero aquí se encuentra. Así es, así es. Ajá. Aquí se encuentra qué es lo que entra, se le mezcla agua y ya sale etanol 1,2-diol, donde el catalizador ya es el ácido sulfúrico. En el segundo entra todo esto. Cuando se le aplica el catalizador, el fluoruro hidrógeno, sale ya lo que es el isooctano. Cuando aparece todo, cuando está esto como reactante y la aplican de catalizador el ácido sulfúrico, tenemos como producto el fenol y la propanona. Y finalmente, en la última reacción, al agregar al reactante el catalizador, que en este caso es el ácido sulfúrico, obtenemos como producto el bisfenol A y agua. Esto como ejemplos, ¿no? Como ejemplos de catalizadores homogéneos. Ok. Sí, y me gustó mucho. Ok. A ver. Ahora, como catálisis heterogénea. Aquí sí explica que en industria la mayor parte de los procesos catalíticos tienen como lugar
cuando un gas interacciona con un catalizador sólido, cuestión que esto ya lo habían mencionado mis compañeros anteriormente. Esto necesita un paso previo para la catálisis, en el cual los gases que reaccionan se absorben sobre la superficie del catalizador, es decir, una quimisorción. Esto va a producir que se debiliten los enlaces y va a por ende, facilita la formación de los nuevos enlaces para obtener los productos. Aquí también se me hizo bastante bonito esta tabla. Voy a hacerle zoom. Ahí está. Para obtener amoníaco utilizamos el catalizador hierro. Así el proceso que vemos en la segunda imagen con el intercambiador de calor y todas esas cosas. Para obtener gas de síntesis necesitamos como catalizador el níquel. Aquí está la reacción completa. Para obtener el cracking catalítico de gasoil necesitamos el catalizador la zeolita, que produce pues eteno y nafta. Para obtener lo que es el reformado de nafta se necesita el platino y renio sobre aluminio como catalizador. Para obtener el epoxietano se utiliza como catalizador lo que es plata sobre aluminio. Esto de aluminio ya lo explicó la maestra, igual con lo del proceso de Haber. Y bueno, para obtener ácido sulfúrico utilizamos como catalizador óxido vanadio sobre sílice y finalmente para obtener el ácido nítrico se utiliza como catalizador el platino y el rodio. Aquí están las reacciones, cómo se hacen, pero para darle la cereza al pastel, me gustaría mostrarles como el ejemplo de catálisis heterogénea, la oxidación del monóxido de carbono a dióxido de carbono sobre paladio. Y bueno, es algo que ya había mencionado a mis compañeros anteriormente, un motor de automóvil se tiene que escapar por pues, el escape, ¿no? Aquí está la pipa de escape, donde puede entrar el monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno u oxígeno como tal. Aquí está el convertidor catalítico o aquí está, esta es la imagen grande de cómo es y aquí está la última parte que nosotros vemos pues en el carro, ¿no? El mero escape, donde ya sale el CO2, agua, nitrógeno molecular y oxígeno molecular. Bueno, este catalizador que ven aquí en la imagen lleva un panel de cerámica que es impregnado con un recubrimiento de metales preciosos, como el paladio, rodio y platino, y por eso se lo roban mucho. Bueno, que al entrar en contacto con los gases nocivos, reaccionan y generan gases nobles o inertes que resultan menos contaminantes cuando llegan a la atmósfera. Es por esta razón que se utiliza en los automóviles. Listo, con eso concluiría. Muchísimas gracias. Entonces ve que tienes ahí varios ejemplos que los podríamos fusionar con los otros y ya tener una visión mucho más completa. Muy bien. Por último, ¿quién decía? ¿Quién era la última persona que quería comentar algo? Creo que Don Ají. ¿Quién era? Sí, por favor, me podría dar Adelante. Voy. Con esto terminamos la participación de ustedes. ¿Listo, Daisy? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, Creo que no se escucha. No te oímos. Perdón, ya, disculpen. En el ejemplo que encontré acá es en catálisis homogénea es la isomedación de alquenos. Como ya mis compañeros dijeron que se presenta más en estos tipos,
Al igual que, bueno, otro ejemplo sería la nitrificación de los bencenos, y otras variedades. En este ejemplo tenemos acá el buteno, que los catalizadores más predominantes en estos ejemplos son el yodo, el paladio, el níquel, el platino, se me fue este nombre, perdón, y arsenio. No, el primero es rodio, ¿no? Rodio, paladio, creo que es el que rodio, alcanzo a ver. paladio, sí. Níquel, platino, ajá. Ok. Y bueno, aquí en mecanismo nos va a decir que los catalizadores rompen el doble enlace y el catalizador se adhiere al carbono 2. A partir de aquí tenemos dos opciones para la creación del producto. Tenemos el mayoritario y el minoritario. Como en química orgánica nos enseñaron a que pues prácticamente en un laboratorio no se sabe, por así decirlo, cuál va a aparecer, pero con ayuda del catalizador y con ayuda de otros factores se puede buscar el producto deseado. En el mayoritario tenemos de que al momento de que se rompe el doble, de que el catalizador se adhiera al carbono, tenemos de que este catalizador va a pasar y se va a adherir al carbono 2 formando un doble enlace con el carbono 3. Va a haber una isomerización, o sea, un movimiento del catalizador para formar el 2 buteno, y a partir de tenemos el minoritario, que es normalmente, de lo que yo recuerde en química orgánica, como que los minoritarios son los que se tienen o se buscan en la química. Y acá va a haber una, se me fue el nombre, perdón. En esto un cambio de DR en el carbono para formar el trans beta. Se me fue el nombre, perdón. Para formar el producto minoritario. Disculpen si se me fue el nombre ahorita, es que los nervios. Y también, bueno, algo que quisiera agregar de los catalizadores heterogéneos es que un catalizador heterogéneo, que no lo tengo aquí, pero lo tengo en mi cuaderno, es el Dival. Cuenta como un catalizador heterogéneo y ayuda a la formación de los cetonas. Bueno, la formación de los cetonas. Bueno, sería todo. Ok, Disculpen. aquí, no, cuidado, aquí estamos viendo entonces nuevamente acá, estamos viendo un ejemplo de isomerización de alquenos. Y nos estás comentando que en la isomerización de alquenos, por ejemplo, aquí hay una gran variedad de catalizadores, ¿no? Tenemos rodio, paladio, níquel, platino, titanio, tenemos incluso circonio, ¿no? Que son bastante extraños de observarlos. Casi siempre nosotros hablamos de platino, paladio, níquel, ¿no? Aquí estamos observando titanio, circonio, incluso como otro tipo de catalizadores, ¿no? En este caso, este tipo de isomerización, como su nombre mismo lo indica, pues estamos esperando de isómeros siempre, ¿no? Y como en química orgánica, y tú lo comentas, ¿verdad? Por eso es tan importante cuando nosotros desarrollamos el mecanismo, porque cuando desarrollamos el mecanismo, la lógica del mecanismo de reacción nos orienta a tener un punto de vista sobre cuál sería, en este caso, el isómero más abundante y cuál sería el isómero menos abundante, ¿no? Aquí estamos observando ese ejemplo de la isomerización de alquenos. Ok, gracias, Donají. ¿Cuál es tu pregunta, Dalia? Bueno, no sé si me hablaba a mí, Daniela. Dalia, Margarita y Daniela tienen la manita levantada. Bueno, no sé si se va a pasar primero mi compañera. Sí, ¿cuál es tu comentario, Dalia? Por ejemplo. Sí, profe, disculpe. Lo que pasa que quería hacer un comentario. Sí. En mi parte sí me di la tarea, sí realicé la investigación y todo, pero no preparé como tal algo
para proyectar, pero quisiera hacer una participación comentando un ejemplo de la catálisis homogénea. Ajá. En mi caso encontré una reacción en donde participa un catalizador como yoduro para la formación de metanol, en el cual reacciona el clorometano y el ion hidroxilo, que dan como producto metanol y el ion cloruro. Lo que sucede aquí en la reacción es que el ion yoduro es un ion que tiene la propiedad de atacar nucleofílicamente, desplazando o sustituyendo el ion cloruro, perdón. En este caso, pues les voy a tratar de explicar así más o menos la reacción. Primero, el ion yoduro reacciona con el clorometano, desplazando el ion cloruro para producir yoduro de metilo y ion cloruro. Después, el yoduro de metilo reacciona con el ion hidroxilo para producir como producto final metanol y el catalizador. Ese es un ejemplo que ya encontré de catálisis homogénea. Los invito a que ahora que están recapitulando en sus ejemplos de catálisis homogénea, al revisar ese mecanismo que tú nos estás, por ejemplo, comentando ahorita, Dalia, sea muy importante identificar a través del desarrollo del mecanismo quiénes son los intermediarios, ¿no? Que como siempre el ejercicio es poner las etapas en las que se está llevando a cabo la reacción y la reacción global. De ese modo, al hacer como esa especie de suma algebraica de reactantes y productos, uno se da cuenta, ok, entonces el intermediario era fulano de tal, ¿no? Para que esto nos ayude a irnos familiarizando con este mecanismo de reacciones homogéneas en donde la característica primordial es la formación de un reactivo intermediario, que es al que nosotros le asumimos el hecho de que nos llevó por un mecanismo de reacción alterno, ¿no? ¿Ok, Margarita? Sí, profe. De hecho, eso para todos. Ajá. Sí, tengo mi reacción global, perdón, y mis reacciones con mecanismo. Y en este caso, pues hice, como usted dijo, la operación y me dio mi reacción global, pero aquí yo puedo apreciar que pues mi intermediario sería el yoduro de metileno. Así es. Así es. Y si uno busca por curiosidad las características físico-químicas de esa sustancia, te encontrarás que es muy lábil, es decir, es reactiva, es por eso su vida es muy cortita. Esto que nos está indicando que rápidamente se descompone en el siguiente producto, que es lo que y uno dice, es esa la razón del por qué se facilita tanto la reacción con la presencia de ese intermediario. Y aprovechando tu comentario, Dalia, cuando ustedes hagan su investigación, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en que no todo mundo la va a hacer precisamente en material electrónico, no, eso lo entiendo, pero creo yo que la mayoría de ustedes, la mayoría tiene cuando menos el teléfono, ¿no? Para poderle tomar una imagen y decir, a ver, entonces si yo quiero... Porque este medio es complicado de estar observando las tareas en las libretas y eso, ¿no? Sí, o sea, sí es útil, por supuesto que así es. Yo también uso mis notas y todo, pero de momento pueden rápidamente tomarle, Dalia, por ejemplo, una fotografía, ¿verdad? Y compartirla de modo rápido, ¿no te parece, Dalia? Para que así en lo sucesivo también todo el mundo podamos participar, ¿vale? Sí, lo que pasa es que en mi caso, pues no hice mis, anotaciones de forma ordenada, entonces por eso no lo quise compartir porque sí, lo entiendo, no hay problema, ¿sí? Solo lo digo para que, en lo sucesivo, pues para que podamos participar y decir, ¿será que sí quedó claro lo que investigué? ¿Sí fue interesante? Bueno, de repente algunos de ustedes buscan imágenes, buscan video, y eso es lo que queremos, ¿no? Es hacer partícipes a todos para que todo mundo de manera personal vaya por su cuenta, sacando sus dudas, sus comentarios y sus conclusiones. ¿Cuál es tu comentario, Daniela? Gracias, muchas gracias, Dalia, por el ejemplo. Dime, Daniela. Igual, profe, yo también lo había hecho en la libreta que anteriormente ya le había comentado. ¿Sí? Medio hice, bueno, es que no sé si estoy bien, pero si estoy bien, me gustaría presentarlo. Hice un medio documento por ahí sobre el ácido sulfúrico.
que también lo usan como, bueno, en química orgánica 1 y 2 usamos mucho eso para alcoholes y para la elaboración de éter. Como catalizador, ¿no? Ajá, como catalizador. Ajá. Como catalizador homogéneo ácido, me parece. Así es que de hecho ahí aprendí, ahí corroboran otra cosa. Hay varias formas de clasificar a los catalizadores. Sí, de hecho es lo que vimos. Los catalizadores homogéneos son también conocidos como catalizadores ácido-base. Exacto, también ya había visto varios tipos, por ejemplo, creo que el cromato de, no me acuerdo, COH, no me acuerdo el nombre, ese se clasifica de se clasifica como así, como homogéneo básico, me parece. Sí. Ajá. Básico. Bueno, yo vi que principalmente en orgánica 1 y orgánica 2, un ácido sulfúrico lo usábamos para deshidratación de alquenos o para la hidratación de alquenos para formación de alcoholes, y por lo contrario, deshidratación de alcoholes a alquenos. No sé si lo pueda yo presentar. Hice 2 reacciones. O sea, había puesto más, pero no investigué mucho. Ok, entonces creo que ya no me va a dar tiempo a Daniela, ¿sale? Porque quiero concluir con este tema. Dime, Alejandro, dime, Raúl. Gracias, Daniela. Entonces sí, es interesante tener varios ejemplos, es interesante que vayan identificando y se vayan familiarizando, y creo que una forma de darse cuenta del uso de los catalizadores y empezar a verlos con otra óptica es precisamente tomando ejemplos de su química orgánica. ¿Sí, Raúl? Es una duda con respecto a la entrega de este tipo de tareas, participaciones. Entonces, cada vez que usted pida tareas como esta, nosotros debemos de hacerlo de tal forma que se pueda presentar, ¿no? Para la clase. Es que va a depender, bueno, en este caso a mí me parecería interesante pues que ustedes lo dieran, porque no son tan abundantes los ejemplos de no sé si tú opines lo mismo, pero cuando uno se da la tarea de buscar ejemplos, no son tan abundantes, ¿no? Entonces, sí resulta interesante el ir localizando algunos ejemplos que son precisamente, por ejemplo, ¿quién fue el primero que participó y que nos dio varios ejemplos muy bonitos? Me parece que fue Artemio, Caro, no me acuerdo quién de ellos, de los primeros, que tenían ejemplos como muy bonitos, ¿no? Muy completos, en donde se veía. Creo que Carolina nos daba incluso de cómo actuaba esa superficie y cómo se observaba la deslocalización de los electrones, etcétera. Entonces, ese tipo de resultados, ese tipo de evidencias, pues sí necesitamos mostrarlo, porque en la libreta pues es como muy frío, muy solo para ustedes. Entonces, a veces es oportuno que cuando en mi investigación ustedes dicen, no, pues es que sí investigué, pero me pareció de verdad muy interesante este dato, yo los invito a que lo compartan. Ahora, como ahorita me está platicando Dalia, bueno, es que yo tengo algunos ejemplos, no los pude pasar, bueno, no hay ningún problema, pues no representa tampoco un tache o algo por el estilo, si es lo que les preocupa. Lo que a mí me interesa es que, dada la situación de que no podemos pasar al pizarrón o no podemos hacer ese tipo de cosas, pues no me queda más que decirle, bueno, ¿quién tiene algo que haya capturado, que le pueda tomar foto en este momento y que quiera compartirlo? No importa que esté en la libreta, si tú quieres, en ese momento le tomas una foto y dices, a ver, mire, yo tengo este ejemplo y quisiera compartirlo. Creo que no resultaría muy complicado, ¿no? Tomarle foto incluso a las libretas, ¿verdad, Raúl? ¿O tú qué opinas? No lo digo tanto por no mostrarlo, sino para saber más o menos dónde lo voy a terminar haciendo, o sea, porque en este caso, pues, se me facilitaría mucho terminarlo a hacer en PowerPoint. Sí. Ajá. Sí, y no hay problema, porque ambas evidencias se pueden, si yo la tengo en la libreta, le tomo una foto, la convierto en un solo archivito de PDF y lo me envío, ¿no? Como mi evidencia. Y si la tengo ya de por sí en PowerPoint, pues ya nada más compacto mi archivito para que no ocupe mucho espacio y ya lo mando como evidencia. Lo importante, y a mí lo que más me gusta, más que recibir los archivos, es que ustedes los compartan, que ustedes expliquen, que ustedes con sus propias palabras digan, bueno, yo entendí esto. Y así yo me quedo muy satisfecha de decir, sí, esa era la idea, eso era lo que yo quería que ustedes apreciaran y que por su cuenta y con sus propias palabras ustedes concluyeran.
porque de otro modo la que habla y habla, pues soy yo. En cambio ahora, bueno, ustedes ven, tuvieron la oportunidad, salieron dudas, salieron cosas interesantes y yo confirmo que con sus propias palabras ustedes dicen, ya entendí el tema, ya sé de dónde voy a buscar más información y esa es mi intención. Ok, muchísimas gracias, maestra. Dale, Raúl. Ok. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes ahora, esta es una de las diapositivas que estábamos nosotros observando en el material que tienen. Después de toda la búsqueda que estoy seguro que muchos de ustedes hicieron con la intención pues de tener una visión más completa de los catalizadores, resulta que es deseable, sería muy deseable, repito, que los catalizadores a utilizar fuesen de naturaleza heterogénea. Aquí estoy presentando una de las diapositivas que ustedes tienen, en donde están las características, ventajas y desventajas. Quisiera invitarlos a que lo revisáramos. Aquí claramente nos damos cuenta de una gran ventaja. La catálisis homogénea, por su misma naturaleza de estar en el mismo estado de agregación que los reactivos, toleran condiciones suaves de reacción. En cambio, cuando el catalizador está soportado, y ahora ya entendimos qué cosa es el soporte, ya muy bien nos explicaron que son sustancias inertes, que deben tener un poro muy particular, no deben participar en la reacción, deben ser inertes, etcétera, etcétera. Ya hablamos de alúmina, ya hablamos de carbón activado, ya hablamos de cerámicas, como ejemplos de soportes sobre los cuales van a estar depositados los catalizadores. El hecho de que estén así, pues los hace estar protegidos. Por lo tanto, las condiciones de presión, de temperatura, de acidez o de alcalinidad pueden ser mucho más severas, mucho más agresivas, y esto es soportado por los catalizadores heterogéneos mayormente que los catalizadores homogéneos. Es una visión como general, ¿no? Luego, por supuesto que cuando el catalizador es heterogéneo, pues fácilmente se separa de los productos de reacción. Estas dos características primeras nos hace ver que es más ventajoso trabajar con los catalizadores homogéneos, heterogéneos, ¿no? Toleran condiciones más severas de reacción y son más fáciles de separar. Por supuesto, aquí bien se menciona, ¿qué es más caro? ¿Qué es más económicamente más elevado? ¿Recuperar al catalizador homogéneo? Sí, este es muy caro, vean. En cambio, separar el catalizador, pues ni siquiera requiero, ya el catalizador está en un estado sólido y voy a quitar a los productos simplemente vaciando el reactor, ¿ok? ¿Quién es más estable? El catalizador homogéneo su estabilidad es baja, ¿ok? En cambio, su estabilidad es alta, vean ustedes, ¿ok? El tiempo de vida, pues dependerá de qué tan agresivo sea el medio ambiente, pero el catalizador heterogéneo generalmente su vida media es alta. Pero, por ejemplo, ¿quién es más activo? Pues más activo es quien está en el mismo estado de agregación que los reactantes. El otro va a depender de qué tan disponible esté el catalizador en esa superficie de la que hemos estado hablando. ¿Quién es más selectivo? ¿Cuál es el catalizador más selectivo? Cuando está en estado de agregación igual que el reactante, sí, pues su selectividad es más alta. Estas son dos grandes ventajas que tiene el catalizador homogéneo. ¿Ok? ¿Quién es más sensible a ser envenenado? Pues el más sensible al ser envenenado es el catalizador heterogéneo. ¿Por qué? Porque el veneno se deposita sobre la superficie. Entonces, la superficie, así como sirve como un lugar en donde los reactantes van a colisionar, así también es un lugar donde las sustancias como algunos elementos como azufre, como plomo, pueden quedarse adheridos a la superficie de ese catalizador y entonces envenenar
con mayor posibilidad a un catalizador heterogéneo. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Esta tabla, precisamente lo que está mostrando es eso. ¿Cuál es el mejor? Pues depende de qué es lo que nosotros estemos haciendo y cuál es la finalidad. Repito, lo ideal sería que todos los catalizadores fueran heterogéneos, pero los catalizadores heterogéneos son más susceptibles a envenenar. El mecanismo de reacción es complicado de poder determinarse en una catálisis heterogénea. En cambio, en una catálisis homogénea hay la formación de un intermediario y la formación de ese intermediario facilita el entendimiento del mecanismo de reacción. Ahora, ¿cuál es un gran problema también, además del mecanismo? Aquí está, el mecanismo de reacción es muy difícil de poderlo determinar en un catalizador heterogéneo. ¿Cuál es el otro gran problema de los catalizadores heterogéneos? Que para que la reacción ocurra, debe haber una muy buena difusión de los reactantes. Y esa situación es bastante importante cuando nosotros estamos trabajando catálisis heterogénea, porque la difusión, la migración incluso del catalizador sobre su superficie va a depender mucho del tamaño de poros. Por lo tanto, si la alúmina, si la sílica, si el carbón activado que utilizamos como soportes no tienen el tamaño de poro adecuado, pues entonces la difusión, la impregnación del catalizador a la superficie va a ser muy complicado y va a significar un reto muy difícil. Si ahora el tamaño de los sustratos, de los reactantes, no permite que pueda haber una absorción adecuada sobre ese soporte, pues entonces el éxito de la catálisis va a ser muy pobre. Conclusión, pues como esta tabla lo está tratando de mostrar, cada uno va a tener sus ventajas y sus desventajas. ¿Ok? Yo los invito entonces a que revisen por favor todo este material que tienen, acá, y ¿cómo se llama? Al team subí este archivo. Encontré una serie de videos que vienen en un orden consecutivo. Vean ustedes, es de una misma, de esta página que quizás ya sea conocida por ustedes, aquí está, en donde empiezan hablando de la teoría de la colisión, de la ecuación de Arrhenius, de cómo le damos el tratamiento matemático a la ecuación de Arrhenius, de cómo usamos las gráficas de la ecuación de Arrhenius, de la distribución energética de las reacciones, que hemos estado hablando un poco de la distribución energética de las reacciones, de la ley de velocidad, pues de que la traemos desde el tema de la unidad pasada de cinética, y de catálisis. Aquí viene un poco acerca de la clasificación de los catalizadores. Entonces, este archivo, que les estoy mostrando, ya está en el Teams. Yo les pido de favor que aprovechen este fin de semana para abrir esos archivos de video, para escucharlos, y para ir haciendo, por favor, sus anotaciones, chicos. Empiecen a hacer sus anotaciones acerca de algunas preguntas, de algunas dudas, o de llegar a conclusiones ya bien cimentadas desde el tema de cinética química, ley de velocidad, factores que afectan a la catálisis, todo entonces ya tenemos la visión completa de lo que es una reacción química y de todos los factores que le afectan. Ya sabemos cómo determinar constantes de velocidad, efectos de concentración, efectos de temperatura y presencia de catalizadores. Entonces, con esa actividad que yo les pido que ustedes la terminen, damos por finalizado este tema. Y esperaría yo, si ustedes lo consideran, alguien tenga alguna duda, alguien tenga alguna pregunta, pues yo estaría esperando esa participación por parte de ustedes, para dar paso, ahora sí, a una unidad que nos va a ocupar un buen rato, pero que es apasionante, que es la catálisis enzimática.
No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de ver algunas otras, alguna material y algún ejercicio, algo que quisieran preguntar antes de que terminemos nuestra sesión del día de hoy. Ahora que estuvieron buscando información, que revisaron las diapositivas. A mí la verdad me gustó mucho todo lo que fue, todos los temas que hemos visto. Es bastante interesante. De hecho, al menos jamás me imaginé que se pudiera en algún momento calcular la cantidad de energía, por ejemplo, que se necesita para que un choque sea efectivo, o la cantidad de veces que tienen que chocar las moléculas entre ellas para poder tener una reacción. Se me hizo bastante bonito y sí, esto fue bastante padre. No me quiero imaginar cómo va a ser catálisis enzimática. Sí, 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 Alejandra. Espero que sea muy interesante. En este tema que vamos a iniciar la próxima sesión, como ya es catálisis enzimática, yo los invito a retomar precisamente conceptos que yo estoy segura que como a nosotros nos gusta mucho la bioquímica, estoy seguro que todo mundo se acordará cuáles son las propiedades. Empiecen a preguntarse, ¿qué es una enzima? Es una proteína. ¿Qué es una proteína? ¿De qué está constituida? ¿Cuáles son sus estructuras? Y eso nos va a llevar, no me dejarán mentir ustedes, a regresar a nuestros cursos de bioquímica, a recordar que las enzimas son proteínas, que las proteínas están constituidas fundamentalmente por aminoácidos, pero no solo por aminoácidos, por eso las proteínas se clasifican en homoproteínas y heteroproteínas y empieza toda la historia. ¿Y cómo se une un aminoácido con otro? ¿Y por qué los grupos R? ¿Y cómo se clasifican los aminoácidos en función de los grupos R? Y empezamos, ¿no? Con cosas muy interesantes. Así es, yo espero que así sea. Sería muy deseable estar en el laboratorio, ¿no? Y hacer una catálisis enzimática o llevar a cabo una catálisis química como está programado en el curso. Pero bueno, en este tema, como ya es bioquímica y como ya es muy, muy de nuestra área este tema que es cinética enzimática, vamos a trabajar con algunos artículos para poder utilizar los resultados de esos artículos como si fuesen nuestros y poder interpretar entonces los resultados. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algún más para que podamos finalizar entonces con este tema? No sé si ya todo el mundo pudo abrir o tuvo la oportunidad de abrir las diapositivas de este paquete que se llamaba catálisis y que tuviesen alguna pregunta. Ok, entonces, si no la hay, con este tema, con esta discusión del día de hoy, damos por terminado esta unidad y por supuesto que la evaluación sería el siguiente viernes, que es el que nos lleva a 8 días después de haber terminado la unidad. Todo mundo recapitule, todo mundo así como sus compañeros dicen, no, es que a mí este libro, como bien lo comentaba un compañero, este libro me saca de apuros. Cada uno como que va familiarizándose con algunos libros, no se olviden de los libros, por favor, los libros serán siempre la base de nuestro conocimiento. Los videos son útiles, pero de repente los videos son hechos por personas que de repente dan por ahí una palabra equivocada, que es humano equivocarse, ¿verdad? Pero entonces dices, a ver, ¿cómo? Esto parece ser contradictorio a lo que yo leí. Regreso a mis libros, ¿verdad? Para que nosotros podamos ahora sí tener muy claro lo que estamos viendo. ¿Los videos son de utilidad? Sí, son de utilidad. A veces son muy bien elaborados y a veces tienen algunos errorcitos, pero la ventaja es que como nosotros vemos un video, luego otro, luego me voy a mi libro, y si aún así tengo dudas, bueno, trataré de consultarlo con la persona que me está orientando en mi curso para ver si ahora sí me queda claro el tema. ¿Ok? Entonces, repito, si nadie tiene alguna otra pregunta de estos temas, todo el mundo ha trabajado ejercicios, ha vuelto a leer sus libros, por ahí tienen también en el Team, subí PDFs que también les van a ser de utilidad. Están capítulos de libros
porque también les vi capítulos de libros, más los libros que ya son del gusto de ustedes. ¿Ok? Creo que no, ¿verdad? Nadie levanta la manita. Todos vamos bien. Entonces, evaluamos estos temas, cinética, química y catálisis, las evaluamos el próximo viernes. Ya queda claro, estipulado ese viernes. Y el día que tenemos nuestra primera clase, que es el miércoles, por favor, chicos, chicas, con todo el entusiasmo, regresemos a las famosísimas y las queridísimas, excepcionalmente importantes, las proteínas. Hablaremos de proteínas. Y tendremos que hablar de proteínas para hablar, repito, y esto es una actividad que ya les estoy dejando, vean, ya se las estoy dejando. No siempre busquemos las actividades para ganarme punto. No, no, no. Veámoslo como una oportunidad de búsqueda de información, de empaparse de información. ¿Qué es una proteína? Esa es una gran pregunta. Bueno, lo más importante, ¿qué es una enzima? Pues regresarán. Es una proteína. ¿Y qué es una proteína? ¿Y cómo está constituida? ¿Y para qué sirve una proteína? Pues van a recordar bioquímica. Tiene muchas funciones. Por eso se llama proteína. Viene del griego protein, que significa lo primero o lo más abundante. Es cierto. Nosotros los seres vivos estamos constituidos principalmente por proteínas. Por eso llevan a cabo muy diversas funciones. Los mejores venenos son proteínas, los mejores antígenos son proteínas. La tela de araña es proteína, la seda de los gusanitos es proteína. En fin, empezamos a hablar de todo eso. Y finalmente, todas las reacciones que nos hemos analizado del metabolismo, ustedes estudiaron metabolismo en sus dos fases, catabolismo y anabolismo. En todas y cada una de esas reacciones son catalizadas por enzimas. Entonces regreso. ¿Y qué es un catalizador? Pues acabo de ver mi tema, ya sé que es un catalizador. Las enzimas en la naturaleza son catalizadores homogéneos o heterogéneos. No, pues son homogéneos, porque las proteínas que son enzimas están en su estructura terciaria. ¿Se acuerdan que hay estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Pues la mayoría de las enzimas tienen estructura terciaria y a veces cuaternaria. Ok. Y al ser estructura terciaria, tienen forma globular. Y al ser de esta estructura globular, han permitido la evolución que todos los grupos, todos los aminoácidos que son amantes del agua quedan por fuera, que son hidrofílicos, y los hidrofóbicos quedan dentro. Y esto permite que el glóbulo sea soluble en agua, y por eso viaja por todo el citoplasma celular. Perfecto. ¿Y cómo están unidos los aminoácidos? Por enlaces covalentes. ¿Y qué es un enlace covalente? Y uno regresa al enlace covalente. ¿Y los grupos R? ¿Qué son los grupos R? ¿Qué propiedad confieren los grupos R a los aminoácidos? Y empieza la historia. ¿Y qué es el sitio activo? ¿Y por qué ocurre la reacción entre la enzima y el sustrato? Porque ya me acuerdo de la teoría de la colisión. Ya la conozco. Y luego digo, también se toma en cuenta lo que dice la teoría de la formación de el estado de transición, que para nosotros va a ser el estado de transición entre la enzima y el sustrato, y van a formar un complejo enzima-sustrato. Ok, ese es el intermediario. Sí, ese es el intermediario de una reacción homogénea llevada a cabo por una enzima. Y ese es el que va a abatir la energía de activación, sí, ese intermediario. Pero eso cuando la enzima esté unida con el sustrato en el sitio activo. ¿Y cómo se unen? Pues se unen a través de enlaces químicos débiles, como puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, atracción electrostática, etcétera, que va a permitir que una parte de la estructura del sustrato se una con una parte específica de la enzima que llamamos sitio activo. Y entonces viene la teoría de la llave cerradura, luego la teoría del ajuste inducido, etcétera, que van a terminar de explicar cómo trabaja un catalizador tan especial como es una proteína.
Y después uno se pregunta, bueno, ¿y si es tan valiosa la proteína como catalizador? ¿Qué tan difícil es utilizarla a nivel industrial? Y veremos que hay una gran cantidad de aplicaciones de las enzimas a nivel industrial. ¿Y las enzimas a nivel industrial cómo se utilizan? ¿Se utilizan así homogéneas, solubles, o se utilizan heterogéneas, o sea, en estado sólido? Y uno se pregunta, sopas, o sea que es posible pasar a una proteína y tenerla en un soporte fijo, en un soporte sólido, y uno encuentra, sí, hay toda un área de investigación que se llama inmovilización de enzimas. Y las enzimas se pueden inmovilizar mediante procesos físicos y mediante procesos químicos. Ok. ¿Y eso cómo se estudia? Pues eso es de lo que hablaremos en esta unidad. Con todo esto, lo que estoy tratando de hacerlos es como enamorarlos. Ahorita lo que quiero es que ustedes regresen su vista, regresen su corazoncito hacia la bioquímica, hacia las proteínas, y esto segura estoy que los va a llevar a ver videos, a buscar sus notas y a hacerse preguntas, que esperemos nosotros, todos juntos, participar y poder dar respuesta a esas interrogantes. ¿Okay? Con esta introducción los dejo con este imán con el que quiero jalarlos para que regresemos a este tema tan interesante. ¿Ok? Bueno, entonces nos veremos la próxima sesión. Espero mucha participación de ustedes ese día, que va a ser un día de introducción. Pueden abrir las diapositivas que tienen en su capítulo, en su unidad, en su carpeta de unidad 4, que es cinética enzimática, para que puedan ver el orden. Ahí van a poder ver el orden en el que vamos a ver los temas. De ese modo ustedes dicen, ok, entonces voy a buscar más información de esto, voy a buscar más información de aquello. Y repito, cuando encuentren alguna figura, cuando encuentren alguna cuestión, algún video incluso que están saliendo muchos y dicen, ese está mucho más bonita que el que nos recomendó la profe. Pues, invítennos a verlo para que todo mundo podamos compartir esa información. ¿Ok, chicos? Sí, está bien. Doctora, si han dado caso. Adelante. Esté yo estudiando para el examen del día viernes, me surge alguna duda entre lo que yo haya investigado. ¿Podría hacerla el día miércoles? Sí, claro. Por supuesto. Incluso si alguien tiene varias dudas, ¿verdad? De algo, podemos utilizar ese día para aclarar dudas. No me ocasiona ningún problema dependiendo de quiénes estén preguntando, como siempre. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, para eso estoy, para servirles. ¿Cómo no? Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos el día miércoles. Profe, antes de que se vaya, dime, Alejandra. Quería hacer una pregunta. Adelante. Los archivos que presentamos hace rato, se dijo que se lo íbamos a enviar por el correo institucional. Por favor. Ok, profe, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Buenos días. Inge, una pregunta antes de que... Mande. Lo que mencionó Ale, ¿hasta qué horas o en qué tiempo nos da para entregarlos? Por lo menos en mi caso, yo los hice como yo le entendía y no lo hice de forma para entregar. Es que solo quiero la evidencia de lo que tú proyectaste, Daisy, nada más. Es que ya anoté los nombres de los que participaron, solo es la evidencia, no necesito más. Bueno, okay. Perdón, gracias. Sí. Ok, sale pues, hasta luego, chicos. Bonito fin de semana, profe. Igual. Hasta luego.